Dicen que el cuerpo no miente, y el del joven príncipe Itzamna contaba una historia que los códices nunca registraron. Sus manos temblaban al alzar la espina de mantarraya, no por miedo, sino por la fiebre sagrada que corría por sus venas como miel envenenada. El jade de su tocado brillaba bajo las antorchas del templo subterráneo, pero sus ojos ya no reflejaban la inocencia de un muchacho de 16 años. Los sacerdotes observaban en silencio, calculando. Cada gota de sangre tenía su precio cósmico, cada perforación su equivalencia celestial. El universo maya era una máquina moribunda que solo funcionaba mediante pagos constantes de dolor humano. Y esa noche, en las entrañas de Copán, un adolescente estaba a punto de hacer su primera contribución al equilibrio del cosmos. La espina penetró. 1, 2, 7 veces. Ya no era un príncipe, ya no era un niño, solo era un recipiente sagrado que sangraba para que el sol siguiera brillando. En las cámaras superiores, su hermana menor practicaba atravesar su lengua con cuerdas de espinas, preparándose para el día en que los dioses le hablarían a través del dolor. Esta no es la historia de bárbaros primitivos. Es la historia de una civilización que construyó pirámides, inventó el cero y midió el tiempo con precisión astronómica. Una cultura que también descubrió algo aterrador, que el sufrimiento humano podía negociarse directamente con las fuerzas cósmicas. Para comprender cómo llegaron a ese punto, es necesario regresar a los orígenes de una cosmovisión donde los rituales tenían un profundo significado espiritual. El príncipe Itzamna nació en el año 832 después de Cristo, durante el período clásico maya, una época de esplendor y gran desarrollo cultural. Era hijo de Kinich Yax Kuk Mo, gobernante de Copán, una ciudad-estado que dominaba el valle del río Motagua, reconocida por la precisión de sus calendarios y sus avances en astronomía. Su infancia estuvo marcada por lecciones de astronomía, escritura jeroglífica y preparación para los rituales que conectaban el mundo humano con el divino. En la tradición maya, la nobleza se reafirmaba a través de actos de entrega y devoción, expresados en ceremonias cuidadosamente calculadas para mantener el equilibrio del cosmos. A los 8 años, Itzamna presenció su primer chayom, un ritual ancestral que, según las creencias, ayudaba a mantener la armonía universal. En estas ceremonias, los sacerdotes registraban meticulosamente cada detalle en códices, como parte de un conocimiento considerado sagrado y científico al mismo tiempo. Los jóvenes nobles aprendían desde pequeños la relación simbólica entre los actos rituales y la prosperidad de su pueblo. Cada ceremonia estaba ligada a la lluvia, la cosecha y la estabilidad política, formando parte de un complejo sistema espiritual y social en el que todo estaba cuidadosamente equilibrado. Cuando Itzamna cumplió 15 años, inició un periodo de preparación espiritual. Durante meses practicó ayunos, meditaciones y purificaciones con vapores de copal, además de aprender las oraciones que, según los sabios, permitían comunicarse con el universo. Se le enseñó que el mundo maya funcionaba como un gran reloj celestial que necesitaba cuidado constante para preservar el orden. Su hermana menor, la princesa Itzel, también se preparaba para desempeñar un papel importante como guía espiritual. Las mujeres de la nobleza recibían entrenamiento especial para participar en ceremonias donde se buscaba orientación divina para el bienestar del reino. Mientras los hermanos se preparaban, el mundo maya empezaba a enfrentar desafíos, lluvias tardías, cosechas más escasas y tensiones sociales. Los sabios analizaban estos signos y concluían que era necesario renovar la conexión con los dioses, reforzando su compromiso con la tradición y la comunidad. El universo, según sus creencias, estaba vivo y necesitaba cuidado. Y para los mayas ese cuidado era una responsabilidad sagrada. El día de la iniciación de Itzamna
amaneció con mal agüero. Los sacerdotes habían leído en el vuelo de los quetzales que Kinich Ahau, el dios solar, se debilitaba. Las matemáticas sagradas eran implacables. Para mantener el sol en su curso, se necesitaba una ofrenda excepcional. El joven príncipe tendría que perforarse 7 veces, el número sagrado que representaba la totalidad cósmica. En las cámaras subterráneas del templo de Copán, los preparativos comenzaron antes del amanecer. Los sacerdotes purificaron las espinas de mantarraya con humo de copal y sangre de jaguar. Cada instrumento fue bendecido según fórmulas astronómicas precisas, la posición de Venus, la fase lunar, el día del calendario ritual. Itzamna descendió las escaleras de piedra tallada, cada escalón decorado con jeroglíficos que narraban los autosacrificios de sus ancestros. La tradición pesaba sobre sus hombros como una montaña de jade sagrado. Los matemáticos sacerdotes habían calculado que su iniciación tenía un valor equivalente a 20 prisioneros de guerra sacrificados. Era una inversión cósmica importante. El dolor voluntario de un noble valía más que la muerte involuntaria de los enemigos. Los dioses apreciaban la colaboración consciente en el sufrimiento. La primera perforación arrancó un grito que rebotó en las paredes de piedra como un eco de todos los príncipes que habían pasado por el mismo ritual. Pero Itzamna no se detuvo. Los sacerdotes contaban en voz baja, registrando cada gota de sangre en papel de corteza sagrado. La sangre caía sobre recipientes de jade, donde se mezclaría con resinas aromáticas para crear el incienso que alimentaría a los dioses. En la superficie, los ciudadanos de Copán aguardaban en silencio. Sabían que en las profundidades del templo se estaba negociando su supervivencia. Si el príncipe fallaba, si no podía completar las 7 perforaciones, los dioses podrían retirar su protección. Cuarta perforación. Quinta. El cuerpo de Itzamna temblaba, pero su mente había alcanzado un estado de éxtasis sagrado. El dolor se transformaba en luz. El sufrimiento se convertía en comunicación directa con las fuerzas que movían las estrellas. Por un momento, comprendió la lógica terrible del sistema. El universo maya realmente funcionaba mediante el intercambio de dolor humano por estabilidad cósmica. Sexta perforación. Los sacerdotes murmuraban oraciones en maya clásico, pidiendo a los dioses que aceptaran la ofrenda. El humo del copal se mezclaba con el olor metálico de la sangre, creando un ambiente suspendido entre el mundo físico y el espiritual. Séptima perforación. El universo se detuvo. En ese momento de dolor absoluto, algo cambió en el aire mismo del templo. Los sacerdotes se postraron, las antorchas parpadearon, y desde las profundidades de la tierra emergió un sonido que podía ser el latido del corazón del mundo. Cuando emergió del templo, Itzamna ya no era un príncipe, era un chachom, un sangrador sagrado. Los ciudadanos se postraron ante él, no por respeto político, sino por terror religioso. Habían visto a alguien regresar del límite entre la vida y la muerte. Mientras Itzamna se recuperaba, su hermana Itzel se preparaba para su propio encuentro con lo divino. A los 14 años había sido prometida al señor de Yaxchilán, pero antes del matrimonio debía demostrar su capacidad para recibir visiones proféticas. En el mundo maya, las reinas no solo gobernaban territorios, gobernaban el futuro mismo. El ritual femenino era diferente pero igualmente brutal. Lady Shock de Yaxchilán había establecido el precedente. Las mujeres nobles se atravesaban la lengua con cuerdas trenzadas con espinas de acacia, creando canales de sangre que permitían a los dioses hablar a través de ellas. El dolor extremo las transportaba a estados alterados de conciencia, donde podían ver el futuro. Itzel había estudiado los dinteles de Yaxchilán, donde Lady Shock aparecía representada en el momento de su ritual más extremo. En las tallas de piedra,
La reina sostenía una cuerda espinosa que ya había atravesado su lengua varias veces, mientras de su boca emanaba una serpiente de visión que contenía el rostro de un guerrero ancestral. La preparación de Itzel duró meses. Los sacerdotes médicos la entrenaron para soportar niveles extremos de dolor sin perder la conciencia. Le enseñaron técnicas de respiración que mantendrían su mente lúcida mientras su cuerpo sufría, y fórmulas sagradas que transformarían sus gritos en profecías interpretables. En Palenque, la reina Lady Six Sky había perfeccionado una variación del ritual donde se atravesaba la lengua con cuerdas que contenían navajas de obsidiana. Sus visiones habían predicho victorias militares, eclipses solares y el momento exacto para plantar maíz durante 30 años consecutivos. El día del ritual de Itzel, la ciudad de Copán se llenó de expectación. Los ciudadanos sabían que su princesa estaba a punto de convertirse en puente viviente entre ellos y las fuerzas que controlaban la lluvia, las cosechas y la guerra. En la cámara ritual del palacio, Itzel se arrodilló ante el altar donde Lady Shock había sido representada. Los sacerdotes le presentaron la cuerda sagrada, 3 metros de fibra de maguey trenzada con espinas de acacia, cada púa afilada hasta alcanzar la perfección quirúrgica. La primera espina atravesó su lengua como un rayo de luz líquida. El dolor fue tan intenso que su visión se fragmentó en colores imposibles. Pero Itzel no se detuvo. Tiró de la cuerda lentamente, sintiendo cómo cada espina desgarraba nuevos caminos en su carne, abriendo canales por donde los dioses podrían susurrar directamente a su alma. Con la segunda pasada de la cuerda comenzaron las visiones. Vio ejércitos de hormigas construyendo pirámides en dimensiones paralelas. Vio el rostro de Itzamna reflejado en charcos de su propia sangre. Vio el futuro de Copán. Años de sequía, guerras desesperadas, el abandono final de las ciudades. Tercera pasada. Cuarta. Su lengua se había convertido en un mapa de sufrimiento, cada herida una coordenada en el atlas del dolor divino. Los sacerdotes registraban sus palabras entrecortadas, traduciendo sus gemidos en profecías oficiales. Cuando finalmente se detuvo, Itzel había visto el fin del mundo maya. Había visto ciudades cubiertas de vegetación, pirámides abandonadas, códices quemándose. Los dioses le habían mostrado que el precio del conocimiento divino era el colapso de todo lo que intentaba sostener. Pero nadie quiso escuchar sus visiones. Los años siguientes trajeron sequías que los matemáticos sacerdotes no habían predicho. Las lluvias llegaban tarde o no llegaban. Las cosechas se marchitaban. En toda Mesoamérica, las ciudades-estado mayas comenzaron a experimentar lo que los contemporáneos interpretaron como ira divina. Itzamna, ya convertido en señor de Copán tras la muerte de su padre, se enfrentó a la crisis con la única lógica que conocía: más sacrificio. Si las perforaciones genitales no bastaban, habría que añadir otras formas de pago cósmico. Se instituyó el ritual del Kex, donde los nobles se extraían sangre de los lóbulos de las orejas, los párpados y la punta de la nariz. Las matemáticas sagradas se volvieron más complejas. Los sacerdotes desarrollaron tablas de conversión entre diferentes tipos de dolor y diferentes favores divinos. Una perforación del pene equivalía a 10 días de lluvia. Una perforación más extracción de sangre de las orejas equivalía a 15 días. Era una contabilidad macabra, donde el sufrimiento humano se cuantificaba con precisión matemática. Pero las sequías continuaron. Los enemigos atacaron las fronteras. Los campesinos comenzaron a abandonar los campos, creando hambrunas urbanas que los graneros reales no podían satisfacer. El sistema maya enfrentaba su primera crisis existencial real y respondió escalando el precio del dolor. Itzel, convertida en reina oráculo de Yaxchilán tras su matrimonio,
recibía visiones cada vez más desesperadas. Los dioses le mostraban imágenes de niños nobles siendo preparados para el sacrificio, de reinas embarazadas, atravesando sus vientres con navajas de obsidiana para ofrecer la sangre del feto a Inich Ahau. En Tikal, el gran señor Yasau Chan-Awi-Il instituyó el ritual del sangrado perpetuo, donde los nobles se mantenían en estado constante de heridas abiertas para proporcionar un flujo continuo de ofrendas divinas. En Caracol, la reina Lady Six Sky ordenó que todas las mujeres nobles se perforaran los pezones con espinas de agave cada luna nueva. El dolor se había convertido en la única moneda válida en el universo maya. Pero era una moneda inflacionaria. Cada crisis requería pagos más altos. Cada sequía exigía sacrificios más extremos. La civilización más sofisticada de las Américas se estaba desangrando literalmente para mantener vivo un cosmos que parecía haberse vuelto adicto al sufrimiento humano. Itzamna comenzó a sufrir alucinaciones. Durante las noches, veía a sus ancestros sangrando eternamente en el inframundo, condenados a repetir sus rituales de autosacrificio por toda la eternidad. Los dioses ya no eran benevolentes, eran parásitos cósmicos que se alimentaban del dolor mortal. En el año 862 después de Cristo, Itzel tuvo su última visión. Vio a Kukulcán, la serpiente emplumada, devorando a todos los dioses del panteón maya. Vio el sol apagándose definitivamente, no por falta de sacrificios, sino por hartazgo divino. Los dioses estaban muriendo de sobredosis de dolor humano. Cuando compartió esta visión con los sacerdotes matemáticos, la declararon hereje. La ejecutaron atravesando su corazón con una espina de mantarraya del tamaño de una lanza. Su último ritual de sangrado fue involuntario, y los dioses no respondieron a su ofrenda final. El universo maya había desarrollado una adicción terminal al dolor humano. El año 900 después de Cristo marcó el comienzo del fin. Las ciudades-estado mayas habían agotado su capacidad para producir sufrimiento ritual. Una generación entera de nobles había muerto desangrada en los altares. Los campesinos se rebelaron, negándose a entregar a sus hijos para los sacrificios masivos que los sacerdotes exigían. Itzamna, ahora un hombre de 68 años, cuyo cuerpo era un mapa de cicatrices rituales, se enfrentó a la decisión más terrible de su vida. Los dioses habían dejado de responder a los sacrificios normales. Las últimas lluvias habían llegado hacía 2 años. Copán se vaciaba día tras día, sus habitantes huyendo hacia el norte. Los matemáticos sacerdotes habían calculado una solución final. Para salvar el universo se requería el sacrificio supremo, el autosacrificio de todos los nobles supervivientes. No solo sangrado ritual, sino muerte voluntaria. Era la lógica final del sistema maya. Cuando el dolor no bastaba, había que ofrecer la muerte. En la plaza central de Copán, los últimos nobles se reunieron para el ritual final. Itzamna había perdido a 3 hijos en sacrificios anteriores. Su esposa se había abierto las venas después de que los dioses rechazaran su ofrenda de sangre menstrual sagrada. Solo quedaban él y una docena de nobles secundarios, los últimos representantes de una aristocracia que se había inmolado sistemáticamente. Pero cuando alzó el cuchillo de obsidiana para el corte final, algo cambió en el aire. No hubo respuesta divina. No hubo señales cósmicas. Los dioses simplemente no estaban. Como si nunca hubieran existido. Como si 1000 años de dolor ritual hubieran sido conversaciones con el vacío. Itzamna bajó el cuchillo, miró a su alrededor. Las pirámides seguían en pie. El sol seguía brillando. El mundo seguía funcionando sin pagos de sangre humana. El universo maya había sido una ilusión magnífica, una construcción mental tan poderosa
que había convencido a una civilización entera de que su sufrimiento era necesario para la supervivencia cósmica. Esa noche, los últimos habitantes de Copán abandonaron la ciudad en silencio. No hubo ceremonias de despedida. Simplemente se marcharon, dejando atrás las pirámides donde habían sangrado durante siglos, los altares donde habían transformado su dolor en plegarias. Copán se vació como se había llenado, gradualmente, sin violencia. La selva comenzó a crecer entre las piedras. Los jaguares hicieron sus guaridas en las cámaras donde los príncipes se habían perforado los genitales para comprar favores divinos. La naturaleza reclamó una ciudad que había apostado todo a una cosmología que resultó ser una alucinación colectiva. Itzamna murió en las tierras altas de Guatemala, en una aldea pequeña donde nadie conocía su historia de príncipe sangrador. Murió sabiendo que había dedicado su vida a alimentar una máquina cósmica que nunca había existido, que había sacrificado su cuerpo, su familia y su civilización a cambio de conversaciones con el silencio. Su último pensamiento fue una ironía que habría hecho reír a los dioses si hubieran existido. El universo había seguido funcionando perfectamente durante los 1000 años posteriores al abandono de las ciudades mayas, sin sacrificios, sin sangrado ritual, como si nunca los hubiera necesitado. Siglos después, cuando los arqueólogos excavaron las ruinas de Copán, encontraron los instrumentos del dolor sagrado perfectamente conservados. Espinas de mantarraya en cajas de jade. Cuerdas con púas envueltas en papel de corteza. Cuchillos de obsidiana con mangos tallados en forma de serpientes. Todo el arsenal tecnológico de una civilización que había convertido el masoquismo religioso en ciencia exacta. Pero también encontraron algo más perturbador. Los códices matemáticos donde los sacerdotes mayas habían registrado las tasas de cambio entre sufrimiento humano y favores divinos. Ecuaciones complejas que calculaban cuánta sangre genital se requería para un día de lluvia. Fórmulas astronómicas que relacionaban las perforaciones peneanas con el movimiento de Venus. Los mayas no habían sido bárbaros primitivos entregándose a torturas irracionales. Habían sido científicos del dolor, ingenieros del sufrimiento, matemáticos del masoquismo sagrado. Habían sistematizado la agonía humana con la misma precisión con que habían calculado eclipses y construido pirámides. Y había funcionado. Durante más de 1000 años, el sistema maya había proporcionado estabilidad política, predicciones astronómicas precisas, arquitectura monumental y una cosmología coherente. El dolor ritual había sido la base de una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia humana, hasta que dejó de funcionar, porque los dioses mayas nunca habían existido fuera de la imaginación colectiva de quienes los alimentaban con sangre. El universo nunca había dependido de pagos humanos para seguir funcionando. La lluvia llegaba por ciclos climáticos, no por perforaciones genitales. El sol brillaba por fusión nuclear, no por autosacrificios reales. Pero la creencia había sido tan poderosa, tan sistemática, tan matemáticamente precisa, que había convencido a millones de personas de que su dolor era cósmicamente necesario. La civilización maya había sido víctima de la más sofisticada alucinación colectiva de la historia, la convicción de que el universo los necesitaba para sufrir. Y cuando finalmente comprendieron que habían estado sangrando para el vacío, ya era demasiado tarde. Habían sacrificado demasiadas generaciones de nobles. Habían agotado su capacidad demográfica para producir élite. Habían convertido el sufrimiento en la única forma válida de comunicación con lo sagrado. Esta es la historia de una civilización que apostó todo a la idea de que el dolor humano tenía valor cósmico, de príncipes que se perforaron los genitales para hablar con dioses inexistentes,
de reinas que se atravesaron las lenguas con cuerdas de espinas para recibir profecías del silencio. No fue locura, fue lógica. Una lógica tan perfecta, tan sistemática, tan convincente, que construyó y destruyó toda una civilización. Porque hay ideas que no necesitan ser verdaderas para cambiar el mundo, solo necesitan ser creídas. Y aún hoy, siglos después del último ritual de sangrado maya, seguimos buscando maneras de negociar con el universo. Seguimos creyendo que nuestro sufrimiento tiene significado cósmico, que nuestros sacrificios personales mantienen funcionando algo más grande que nosotros mismos. Los mayas se perforaban los genitales para que lloviera. Nosotros nos sacrificamos por ideologías, por patrias, por dioses que tal vez tampoco existen. La tecnología del dolor ha cambiado. La lógica del sacrificio, no. La historia no perdona, pero tampoco olvida. Y en las ruinas de Copán, entre las espinas de mantarraya oxidadas y los códices carcomidos, aún se escucha el eco de una pregunta que nunca fue respondida. ¿Para qué sangramos? Si esta historia te ha removido algo por dentro, comparte este video para que más personas descubran que la historia real siempre supera a la ficción. Suscríbete para más relatos que revelan las verdades incómodas del pasado humano. Y recuerda, la civilización más sofisticada puede colapsar por las ideas en las que cree, no por las amenazas que enfrenta.